En la lujosa sala, Elena gritó furiosa a la pequeña Clara, que cayó al suelo asustada. Sofía, con una valentía que le nacía del alma, se interpuso con firmeza, extendiendo sus brazos para proteger a la niña. Justo en el instante en que Ricardo Santibáñez cruzaba el umbral, paralizado por la imagen brutal que acababa de presenciar. El eco del grito de Elena aún vibraba en los cristales de la imponente mansión, una fortaleza de opulencia que guardaba silencios y tormentos. Los ojos de Clara, grandes y enmarcados por sus gafas, se llenaron de lágrimas, reflejando el terror de quien está acostumbrada a la crueldad. Sofía, con el corazón latiéndole a mil, sintió el impulso irrefrenable de defender a la criatura frágil, sin medir las consecuencias que su acto de heroísmo podría traer en ese instante de tensión palpable. Este era el inicio de algo irreparable. El cuerpo menudo de Clara, apoyado en sus pequeñas muletas, temblaba incontrolablemente. Su respiración agitada era el único sonido audible en el inmenso salón decorado con piezas de arte invaluables y terciopelos exquisitos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se aferraba con fuerza al uniforme de Sofía, como si fuera su única balsa en un mar embravecido. La ira de Elena, una mujer de apariencia impecable y sonrisa siempre forzada, se transformó en una mueca de desprecio al ver la escena. Su mirada fulminante se posó en Sofía, una advertencia silenciosa pero cargada de veneno. La joven empleada, ajena a su propio miedo, solo podía pensar en la protección de Clara, sintiendo el peso de la desigualdad entre ella y la prometida del magnate. Ricardo, por su parte, observaba la escena como un espectro, su cerebro intentando procesar la cruel realidad. El silencio se rompió con un susurro que apenas era audible, un sollozo ahogado de Clara que perforó el corazón de Sofía. Elena, recuperada de la sorpresa inicial, lanzó una mirada cargada de malicia. «Tú, sirvienta entrometida, ¿qué crees que haces?», espetó con voz gélida, su furia controlada pero letal. Sofía sintió un escalofrío. La amenaza en el tono de Elena era tan real como el miedo a perder su empleo, su única forma de subsistencia, la tabla que la mantenía a flote en una ciudad implacable. Pero la promesa tácita de proteger a Clara era más fuerte que cualquier temor. Ricardo permaneció inmóvil, un hombre poderoso y acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, ahora espectador mudo de una humillación que se desarrollaba bajo su propio techo. En el epicentro de su aparente perfección, el contraste social era abrumador. Ricardo, un magnate habituado a los consejos de administración y las negociaciones millonarias, se sentía de pronto indefenso, confrontado con una verdad incómoda que desdibujaba la imagen de la mujer que creía amar. Sus ojos, acostumbrados a leer contratos complejos, ahora intentaban descifrar la verdad en los ojos asustados de su hija y en la mirada desafiante pero digna de Sofía. Elena, con una rapidez asombrosa, recompuso su postura. Una sonrisa falsa se dibujó en sus labios mientras se acercaba a Ricardo, intentando simular preocupación. «Mi amor, esta empleada se ha vuelto una salvaje. Estaba regañando a Clara por su desobediencia y Sofía, mira qué atrevimiento, me atacó», dijo con voz meliflua, señalando a la joven con un dedo acusador. La manipulación había comenzado, envolviendo a Ricardo en una telaraña de mentiras cuidadosamente tejidas. «No es cierto, señor». Ella la empujó. «Clara no desobedeció, solo quería su muñeca», exclamó Sofía. Su voz temblaba ligeramente, pero su convicción era inquebrantable. Se arrodilló junto a Clara, acariciando suavemente su cabello, intentando transmitirle calma. La niña, en respuesta, se escondió aún más en su pecho, un gesto de absoluta confianza que no pasó desapercibido para Ricardo. El temblor en las manos de Clara, las lágrimas silenciosas que seguían brotando, eran más elocuentes que cualquier palabra. ¿Podría una niña tan frágil inventar tal terror? El instinto protector de Sofía, su genuina preocupación por la pequeña, contrastaba brutalmente con la fría indiferencia de Elena y sus acusaciones infundadas. La verdad comenzaba a pugnar por salir, aunque su camino fuera aún incierto y lleno de obstáculos. Ricardo se acercó lentamente, su mirada oscilando entre el rostro angustiado de Clara y la expresión desafiante de Elena, que mantenía su papel de víctima con una maestría perturbadora. «Elena, ¿qué ha pasado?». «Aquí»,
preguntó, su voz teñida de una autoridad que parecía resquebrajarse ante la situación. El aire se cargó de una tensión insoportable. Él confiaba en su prometida, la mujer con la que planeaba su futuro, pero la imagen de Clara en el suelo, el pánico en sus ojos y la lealtad feroz de Sofía le susurraban otra historia. La semilla de la duda, esa pequeña pero poderosa fuerza, se había plantado en su corazón. ¿Y si todo lo que creía saber de Elena era una fachada? ¿Y si la verdad que había evitado mirar durante tanto tiempo estaba ahora frente a él, ineludible y cruel? Elena se aferró al brazo de Ricardo, fingiendo un desmayo inminente, una táctica que siempre le había funcionado para desviar la atención. «Oh, Ricardo, no puedo creer que me cuestiones. Esta mujer está inventando todo para hacerme daño. Siempre me ha tenido envidia, es obvio. Quiere tu dinero», exclamó con voz teatral, sus ojos llenos de lágrimas falsas. Sofía apretó los puños, la indignación le quemaba, pero sabía que su posición era precaria. Una simple empleada frente a la prometida de un magnate. La balanza de la justicia, pensó amargamente, siempre se inclina hacia el lado del poder y la riqueza. Su humilde salario y su buena reputación eran todo lo que tenía, y Elena amenazaba con destruirlo con una facilidad pasmosa. ¿Cómo podría una simple verdad prevalecer sobre tantas mentiras bien orquestadas? Ricardo, aún confuso por la escena, pero movido por la desesperación de su hija y la firmeza de Sofía, tomó una decisión salomónica, aunque injusta. «Basta. Nadie va a atacar a nadie en mi casa. Sofía, ve a tu habitación. Clara, acompáñame a la tuya. Elena, hablaremos de esto después», ordenó con voz firme, intentando restaurar una paz que ya se había roto en 1000 pedazos. La empleada sintió un punzante dolor en el pecho. Sabía que esta era la primera de muchas batallas, y que su futuro en esa mansión de cristal pendía de un hilo muy delgado. El miedo a perder su única fuente de ingresos, su sustento, era real. Pero ver la pequeña mano de Clara sujetar la de Ricardo, aunque sin soltar del todo la suya, le dio una chispa de esperanza. ¿Podría la verdad encontrar su camino en medio de tanta oscuridad? ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Sofía se retiró a su pequeña habitación de servicio, un espacio modesto pero limpio, que contrastaba fuertemente con la opulencia del resto de la mansión. Se sentó en el borde de la cama, intentando calmar su corazón que aún latía desbocado. El silencio de la casa, antes percibido como una tranquilidad, ahora se sentía pesado, cargado de secretos y tensiones no resueltas. Pensó en Clara, en sus ojos aterrorizados. No podía dejarla sola. Su papel no era solo el de empleada doméstica, sino el de protectora. Una responsabilidad autoimpuesta que sentía más fuerte que nunca. Pero ¿cómo enfrentarse a una mujer como Elena, que parecía tener todo el poder y la influencia a su favor? La noche prometía ser larga y llena de inquietud, con la sombra de la injusticia cerniéndose sobre los muros de la mansión. ¿Qué nuevas batallas le esperaban al amanecer? Mientras tanto, Elena había seguido a Ricardo a una de las suntuosas salas de estar, donde los muebles antiguos y las alfombras persas no podían disimular la frialdad de su conversación. «Ricardo, mi amor, no sé cómo puedes dudar de mí. Esa empleada, siempre con esa actitud altiva, seguro que está celosa de nuestra felicidad», insistía, su voz ahora un lamento, suave, diseñado para manipular. Ricardo se frotaba las sienes, sintiendo una punzada de dolor. La imagen de Clara cayendo, el terror en su rostro, la protección instintiva de Sofía, todo se repetía en su mente. Elena continuaba su diatriba, pintándose a sí misma como la víctima de una conspiración, usando su belleza y su supuesta fragilidad para desviar la atención. Pero algo había cambiado en Ricardo, algo se había roto en su percepción. Ricardo se liberó suavemente del abrazo de Elena. «No es eso, Elena. Es Clara. Está muy asustada. Nunca la había visto así», le dijo con voz grave, sus ojos fijos en la nada, intentando ordenar sus pensamientos. Recordaba otras veces en las que Clara parecía retraída, en las que sus sonrisas eran forzadas, pero siempre lo había achacado a su enfermedad y a su personalidad reservada. Ahora, todo cobraba un nuevo y sombrío significado. Elena intentó restarle importancia. «Las niñas son dramáticas, Ricardo, y con su condición, es más sensible de lo normal.
Pero Ricardo ya no escuchaba del todo. El silencio de Clara, más que sus palabras, gritaba la verdad. Este hombre de negocios, acostumbrado a las certezas, se enfrentaba ahora a una incertidumbre que lo carcomía desde adentro. Sofía, en su habitación, se levantó con una nueva determinación. El miedo seguía ahí, latente, pero ahora venía acompañado de una fuerza inquebrantable. Nadie le va a hacer daño a esa niña mientras yo esté aquí, se prometió a sí misma en voz baja. Había visto la maldad en los ojos de Elena, la crueldad en sus actos, y no iba a quedarse de brazos cruzados. Sabía que su palabra no valía lo mismo que la de Elena en ese mundo de lujo y apariencias, pero su dignidad y su sentido de la justicia eran su armadura. La noche avanzaba, y con ella, la certeza de que el conflicto no había hecho más que empezar. La mansión Santibáñez, con sus muros imponentes, sería el escenario de una batalla por la verdad y la inocencia. ¿Qué revelaciones traerían las primeras luces del alba? La mansión, que desde fuera parecía un bastión de perfección y prosperidad, era en realidad un laberinto de secretos y un caldo de cultivo para la crueldad disfrazada de elegancia. Los jardines impecables y las fuentes burbujeantes contrastaban con el ambiente opresivo que se había instalado en su interior. Ricardo Santibáñez, el magnate ciego ante la verdadera naturaleza de su prometida, había permitido, sin saberlo, que la oscuridad se asentara en el corazón de su hogar. Sofía, la empleada doméstica, representaba la luz de la verdad y la decencia, en medio de tanta opulencia vacía. Clara, la niña vulnerable, era el testamento viviente de los abusos silenciosos que la sociedad a menudo prefiere ignorar. Este era el escenario, y el telón apenas comenzaba a subir, revelando las sombras ocultas bajo el brillo del dinero y el poder. En la habitación de Clara, adornada con juguetes caros y muebles hechos a medida, Ricardo intentaba consolar a su hija. La niña seguía aferrada a su muñeca, sus ojitos rojos e hinchados. «Papá, ella me asusta», susurró Clara, su voz apenas un hilo. Ricardo sintió un golpe en el estómago. Su prometida, la mujer con la que compartía su vida, la que se mostraba tan cariñosa en público, ¿era capaz de asustar a su propia hija? La pregunta resonó en su mente, implacable. Se sentó en la cama, abrazando a la pequeña, sintiendo su frágil cuerpo. El silencio de Clara, más que sus palabras, gritaba la verdad. Este hombre de negocios, acostumbrado a las certezas, se enfrentaba ahora a una incertidumbre que lo carcomía desde adentro. ¿Sería capaz de ver más allá de la manipulación de Elena y proteger a su hija? Sofía, lejos de los lujos que la rodeaban, recordaba su propia infancia humilde, donde la dignidad era el mayor tesoro. Había aprendido que la justicia, aunque lenta, siempre encontraba su camino. No permitiría que la riqueza o el poder silenciaran la voz de una niña inocente. Clara se había convertido en su misión, en el reflejo de una vulnerabilidad que ella misma había sentido alguna vez, aunque de diferente forma. La joven empleada repasó mentalmente los acontecimientos del día. Cada gesto, cada palabra de Elena, cada lágrima de Clara, todo encajaba en un patrón de abuso que ahora, con la distancia de su habitación, se hacía evidente. Sabía que enfrentaría grandes peligros, pero la imagen de Clara temblando en sus brazos le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por la verdad? Mientras tanto, Elena, en la suite principal, lejos de los ojos de Ricardo, se preparaba para la guerra. Su rostro, antes compungido, ahora mostraba una frialdad calculada y una determinación siniestra. Esa empleaducha se ha atrevido a desafiarme. Lo va a lamentar, masculló entre dientes, mientras marcaba un número en su teléfono. Había que actuar rápido. Su reputación, su futuro con Ricardo y, sobre todo, su control sobre la situación estaban en juego. No permitiría que una simple sirvienta arruinara sus planes. Los abogados, la prensa, los rumores. Tenía todas las herramientas a su disposición para aplastar a Sofía y silenciar la verdad para siempre. Su sonrisa maliciosa reflejaba la crueldad de su alma. La tormenta estaba a punto de desatarse sobre la vida de Sofía. Ricardo pasó la noche en vela, el peso de lo ocurrido aplastándole el alma. Había intentado convencerse de que Sofía exageraba, que Clara solo estaba confundida, pero su corazón le gritaba lo contrario. Los gritos de Elena, la caída de Clara,
La mirada de terror de su hija no había sido una simple desobediencia. Se levantó y se dirigió a la ventana, contemplando las luces de la Ciudad de México, que brillaban indiferentes a su dilema. Un hombre que creía tenerlo todo bajo control, se daba cuenta de que los cimientos de su propia vida, de su familia, estaban construidos sobre una farsa. No podía seguir ciego. Tenía que descubrir la verdad, por Clara, por Sofía y por su propia conciencia. El amanecer traería consigo decisiones irrevocables. El sol se asomó por el horizonte, pintando las lomas de Ciudad de México con tonos dorados, pero para Sofía, el nuevo día no traía la promesa de un amanecer tranquilo, sino el inicio de una guerra silenciosa. Salió de su habitación con la cabeza alta, aunque el temor persistía. Sabía que Elena no se quedaría de brazos cruzados. La confrontación de la noche anterior era solo la punta del iceberg, el presagio de una batalla mucho más grande. La mansión Santibáñez, antes un símbolo de poder y estatus, ahora se transformaba en el campo de batalla de una lucha por la justicia y la dignidad. Sofía estaba lista. Su corazón inmenso y su voz firme serían sus únicas armas contra la opulencia y la crueldad. Pero, ¿estaba preparada para la verdadera magnitud de los obstáculos que se avecinaban? El amanecer llegó, pero la paz no lo hizo con él. Sofía, con el corazón apretado por la inquietud, se dirigió a la cocina. Sabía que Elena no iba a perdonar su intervención. El lujo de la mansión, los mármoles relucientes y los tapices finos se sentían ahora como una jaula dorada. Recordó la mirada de terror de Clara, un grito silencioso que la impulsaba a no ceder. «No voy a huir», se dijo, la voz apenas un susurro en el inmenso espacio. Su dignidad, su honestidad, eran su escudo, aunque el miedo a perder su empleo, su único sustento, era una sombra constante. ¿Cómo podría una simple empleada luchar contra el poder de una mujer como Elena, que parecía tenerlo todo bajo control? La incertidumbre era un peso en su pecho, pero la imagen de Clara le daba fuerzas inusitadas. Ricardo, por su parte, había pasado la noche en un torbellino de pensamientos. La imagen de Clara en el suelo, su grito sofocado y la furia descontrolada de Elena se repetían en su mente como una película de terror. Ya no podía ignorarlo. Las excusas de Elena, sus lágrimas teatrales, sonaban ahora huecas y falsas. Se levantó de la cama, un peso inmenso, sobre sus hombros. «Tengo que saber la verdad», se prometió a sí mismo. No podía permitir que su hija viviera con miedo, ni que una injusticia se cometiera bajo su techo. El hombre de negocios, habituado a los números y las estrategias, se encontró de pronto navegando en un mar de emociones y sospechas. El espejo le devolvió la imagen de un hombre cansado, pero con una nueva determinación. Esa misma mañana, mientras Sofía organizaba la vajilla en la cocina, el timbre de la mansión sonó con una insistencia inusual. Era un mensajero que le entregó un sobre sellado. Al abrirlo, Sofía sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Era una carta del bufete de abogados de Elena, una amenaza velada, pero inequívoca. La acusaban de difamación y le advertían que, si no guardaba silencio y abandonaba su actitud hostil, se enfrentarían a graves consecuencias legales y a la terminación inmediata de su contrato. «Están intentando silenciarme», pensó, las palabras de Elena resonando en sus oídos. El miedo que había logrado mantener a raya la invadió de golpe. Esta era la primera jugada de Elena, y Sofía sabía que no sería la última. Ricardo, mientras desayunaba en solitario en el vasto comedor, notó la ausencia de Sofía. Clara, con su desayuno casi intacto, miraba fijamente el plato, sus ojos sombríos. «Hija, ¿qué te pasa?», preguntó Ricardo, intentando sonar tranquilizador. Clara apenas susurró: «Echo de menos a Sofía». La respuesta le dolió a Ricardo. Era una clara señal de la conexión que Sofía había forjado con su hija. Una conexión que Elena nunca había logrado, o quizá nunca había intentado. El contraste era doloroso. Ricardo sintió un escalofrío al pensar en la carta que Elena había enviado, que seguramente ya había llegado a manos de Sofía. No podía permitir que se intimidara a la única persona que había defendido a Clara. Más tarde, Sofía se encontraba en el pasillo principal, con la carta de los abogados arrugada en la mano, cuando Elena apareció, impecable, como siempre, con una sonrisa fría.
Así que ya te llegó la cartita, sirvienta? Dijo Elena, su voz baja y cargada de desprecio. Sofía se enderezó, su mirada firme. No me va a intimidar, señorita Elena. Sé lo que vi, respondió con valentía, aunque su corazón latía con fuerza. Elena rió, un sonido hueco que resonó en el pasillo. Ingenua, ¿crees que tu palabra vale algo aquí? Eres solo una empleada, una trepadora que busca subir de escalafón. Te voy a destruir, Sofía. Haré que te arrepientas de haberte metido conmigo. Te quedarás sin nada, espetó Elena, su rostro endurecido por la malicia. Esta fue la primera humillación íntima. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero no bajó la mirada. No tengo nada que perder, señorita, excepto mi dignidad, y eso usted no me lo puede quitar, replicó, con una voz que, aunque temblorosa, transmitía una fuerza inquebrantable. Elena, furiosa por la resistencia de la empleada, levantó una mano como si fuera a abofetearla, pero se detuvo. Ya verás, nadie se interpone en mi camino. Ricardo es mío, y su dinero también. Tú eres una pulga insignificante en mi alfombra, y te voy a aplastar, sentenció, antes de marcharse con un giro dramático, dejando a Sofía sola en el pasillo, con el eco de sus amenazas resonando en sus oídos. El aire se sentía cargado de veneno. Sofía se aferró a la carta, sintiendo el peso de la batalla que se avecinaba. Ricardo, desde el estudio cercano, había escuchado fragmentos de la conversación. La voz gélida de Elena, sus palabras cargadas de ira y amenaza. Su corazón se contrajo. El sirvienta y trepadora resonaron en su mente. ¿Era esta la mujer con la que quería casarse? La imagen de su prometida se desdibujaba cada vez más, revelando una oscuridad que le era ajena. Se asomó discretamente, viendo a Sofía de pie, su postura digna a pesar de la obvia humillación. Esto no puede seguir así, pensó. Una decisión comenzaba a formarse en su mente. Tenía que proteger a Sofía, y sobre todo, a Clara. La duda ya no era una semilla, sino un árbol creciendo en su interior, con raíces profundas de desconfianza. Esa tarde, Sofía encontró a Clara en el jardín, sentada bajo un árbol, absorta en sus dibujos. La niña no la vio llegar. Sus pequeñas manos garabateaban figuras en un cuaderno. Sofía se acercó en silencio. Al verla, Clara sonrió débilmente. «Hola, Sofía», dijo. La joven se sentó a su lado. «Hola, mi pequeña. ¿Qué dibujas?», preguntó con ternura. Clara le mostró un dibujo, una figura grande y furiosa gritándole a una pequeña figura con muletas. Otra figura, más alta y con el pelo recogido, la protegía. El dibujo era simple, pero dolorosamente elocuente. Sofía sintió una punzada en el corazón. Era la verdad plasmada en papel, la inocencia de Clara intentando comunicar su dolor. «¿Es esa Elena, mi amor?», preguntó Sofía, señalando la figura furiosa. Clara asintió, sus ojos grandes se llenaron de lágrimas. Ella me asusta», susurró la niña. Sofía abrazó a Clara con fuerza. «No te preocupes, mi amor. Sofía está aquí. Nadie te hará daño», le prometió, sintiendo el frágil cuerpo de la niña temblar entre sus brazos. Los dibujos de Clara eran una verdad oculta, un testimonio silencioso de los maltratos. Este era el inicio de la verdad documentada. Sofía sabía que estos dibujos eran clave, pero ¿cómo hacer que Ricardo los viera, los entendiera, sin que Elena los destruyera? La lucha por la justicia no sería fácil, pero la revelación de la verdad se abría paso. Los días siguientes, Elena intensificó su campaña contra Sofía. Los periódicos del corazón, sutilmente influenciados por la villana, comenzaron a insinuar la ambición desmedida de una empleada doméstica de la alta sociedad que intentaba seducir al magnate Santibáñez. «Es una trepadora que busca el dinero de mi prometido», decía un titular anónimo, claramente orquestado por Elena. Sofía sentía el peso de las miradas de los otros empleados, el cuchicheo en los pasillos. Era una humillación pública lenta, insidiosa. Su reputación, construida con años de trabajo honesto, se desmoronaba bajo el ataque de las mentiras. Pero cada rumor, cada mirada de desprecio, solo fortalecía su convicción de proteger a Clara y de desenmascarar a Elena. Ricardo, escudriñando los periódicos en su despacho, notó la extraña coincidencia de las noticias sobre Sofía.
Eran demasiado convenientes para Elena, demasiado orquestadas. Esto no es casualidad, murmuró para sí mismo. Recordó la conversación entre Sofía y Elena que había escuchado, la crueldad en la voz de Elena, la dignidad de Sofía. Empezó a atar cabos. Elena era capaz de todo, incluso de manipular la prensa para salirse con la suya. El empresario, acostumbrado a las jugadas maestras en el tablero de los negocios, empezaba a comprender la complejidad y la bajeza de la trama que se tejía bajo su propio techo. La ceguera le había durado demasiado tiempo. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. Una noche, mientras Sofía ayudaba a Clara con su cena, la niña sacó de debajo de la almohada un pequeño grabador digital. Esto lo grabé, susurró Clara, sus ojos llenos de miedo y determinación. Sofía sintió un escalofrío. Pero, ¿qué grabaste, mi amor?, preguntó, el corazón martilleándole. Clara le entregó el aparato. Al pulsarlo, se escuchó la voz furiosa de Elena, sus gritos, sus insultos y el llanto desconsolado de la niña. «Eres una inútil, siempre estorbando, te odio». Escuchaba. La voz de Elena distorsionada por la ira. Las manos de Sofía temblaron. Esta era la verdad innegable, la evidencia brutal, la voz de Clara que no había podido pronunciar las palabras, pero que había encontrado la manera de ser escuchada. Sofía apagó el grabador, las lágrimas brotando en sus ojos. «Clara, ¿cuándo? ¿Desde cuándo haces esto?», preguntó, la voz entrecortada por la emoción. La niña encogió los hombros. «Cuando ella me grita mucho, lo guardo», dijo, con la inocencia de quien no comprende del todo la magnitud de su acto, pero sí la necesidad de protegerse. Era una estrategia de supervivencia, un instinto innato de defensa. Sofía la abrazó fuertemente. «Eres muy valiente, mi amor. Muy, muy valiente», le dijo, sintiendo la fuerza de la verdad en sus manos. Estas grabaciones, junto con los dibujos, eran la prueba irrefutable de la crueldad de Elena. La verdad oculta había encontrado su voz, su testimonio, y ahora Sofía tenía las herramientas para desenmascarar a la villana. Ricardo, observando desde la puerta entreabierta de la habitación de Clara, fue testigo de la escena. Vio el grabador, la expresión de dolor en el rostro de Sofía, las lágrimas en los ojos de su hija. El corazón se le encogió. Se acercó lentamente, su rostro pálido. «Sofía, ¿qué es eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sofía, con una mezcla de miedo y alivio, le entregó el grabador. «Señor, escuche esto», le dijo, su mirada fija en la de él. Ricardo pulsó el botón de reproducción y escuchó, con cada insulto, con cada grito, cómo su mundo se venía abajo. La verdad, cruda y dolorosa, se estrellaba contra él, rompiendo cada fragmento de la ilusión que había construido con Elena. El sonido de la crueldad era innegable. Las grabaciones, la voz de Elena resonando en el silencio de la habitación, fueron una estocada para Ricardo. Se dejó caer en una silla, su cabeza entre las manos. «No puede ser. Esto no es Elena», exclamó, aunque su voz carecía de convicción. Su hija, su dulce y frágil Clara, había sido víctima de una crueldad inimaginable bajo su propio techo, y él, ciego y confiado, no había visto nada. La culpa lo carcomía. Sofía se acercó a él. «Señor, Clara lo necesitaba. Ella tiene miedo», le dijo, su voz suave. Ricardo levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, Sofía. Lo siento, mi amor», dijo, dirigiéndose a Clara, quien se aferró a la mano de Sofía, buscando consuelo. «Papá, ella es mala», susurró Clara, su pequeña voz rompiendo el silencio. Esas 3 palabras, simples pero poderosas, sellaron el destino de Elena en la mente de Ricardo. Ya no había duda. La mujer que había compartido su vida, que había prometido amarlo, era un monstruo. La ira comenzó a burbujear dentro de él, mezclada con una profunda vergüenza. Se levantó, decidido. «Sofía, necesito que me des todo lo que tengas. Los dibujos, esto, todo», dijo con voz firme. «Vamos a desenmascarar a esa mujer de una vez por todas. No puedo permitir que siga haciéndole daño a mi hija, ni a nadie». La alianza, forjada en la verdad y el dolor, se había sellado. Ricardo tomó el grabador y los dibujos de Clara, que Sofía había guardado con celo.
Sofía, gracias. No sé cómo agradecerte, le dijo, su mirada llena de gratitud. La joven empleada asintió, su corazón aliviado de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Elena no se rendiría fácilmente. Señor, ella es poderosa, tiene contactos, advirtió Sofía. Ricardo asintió. Lo sé, pero no más poderosa que la verdad. Y ahora la tengo, respondió, su voz cargada de una nueva determinación. El magnate, antes manipulado y ciego, había despertado. La lucha por la justicia estaba a punto de tomar un nuevo rumbo, más directo y peligroso. Al día siguiente, la mansión Santibáñez se sentía diferente. Una tensión silenciosa flotaba en el aire. Elena, ajena a que sus secretos habían sido descubiertos, seguía con sus preparativos para una importante gala benéfica, un evento social donde planeaba consolidar su imagen de filántropa y futura esposa de Ricardo. Ricardo la observaba con una frialdad que antes no poseía. Sus ojos ahora veían más allá de la belleza superficial, percibiendo la maldad que se ocultaba detrás de su sonrisa forzada. Sofía, por su parte, continuaba con sus tareas, pero con una esperanza renovada, una chispa de luz en la oscuridad. Sabía que se acercaba el momento de la verdad, y debía estar lista para todo. En la oficina de Ricardo, las grabaciones y los dibujos de Clara se analizaban con sumo cuidado. Un detective privado, contratado discretamente, buscaba más pruebas, testimonios de antiguos empleados o cualquier cosa que pudiera corroborar la crueldad de Elena. Esta mujer es muy astuta, señor Santibáñez. Cubre bien sus huellas, informó el detective. Ricardo apretó los puños, pero no lo suficiente. La verdad siempre deja un rastro. Necesito todo. No dejaré que esto quede impune, sentenció, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas. El magnate estaba decidido a usar todo su poder, no para el negocio, sino para la justicia, para proteger a su hija y a la mujer que la había defendido. Mientras tanto, Elena intensificaba su acoso. Empezó a dejar objetos de Sofía extraviados o dañados, pequeños actos de sabotaje para desestabilizarla. Un día, el uniforme de Sofía apareció con una rasgadura. Otro, sus zapatos de trabajo, que eran su único par, fueron encontrados con las suelas despegadas. Pequeñas, insignificantes, pero constantes. Estas acciones buscaban minar la moral de Sofía. «Crees que puedes hacerme renunciar, ¿verdad? ¿No lo harás?», pensaba Sofía, mientras remendaba su uniforme con delicadeza. Cada pequeña agresión solo reforzaba su determinación. No iba a ceder ante la cobardía de Elena. Sabía que la villana estaba desesperada por mantener su fachada, y eso significaba que la verdad estaba cerca. Llegó el día de la gala benéfica, un evento resplandeciente en uno de los salones más exclusivos de la Ciudad de México. Las cámaras de la prensa, los flashes, los rostros de la alta sociedad. Elena brillaba con un vestido deslumbrante, su sonrisa de anfitriona perfecta, saludando a todos con una gracia forzada. Ricardo, a su lado, mantenía una distancia fría, su mirada escrutando la escena, buscando la oportunidad. Sofía, contra su voluntad, también había sido invitada por Elena, quien, con un gesto de falsa magnanimidad, quería humillarla en público. «Quiero que todos vean la clase de gente que trabaja en mi casa», había dicho Elena, con una sonrisa venenosa. Sofía, vestida con un sencillo pero elegante vestido que había ahorrado para la ocasión, se sentía como un pez fuera del agua entre la opulencia y el brillo, pero su cabeza estaba alta. Ricardo, al verla, se sintió orgulloso de su entereza. La gala era una pasarela de poder, un escenario perfecto para la hipocresía. Elena, con una copa de champán en la mano, se acercó a un grupo de señoras influyentes, con Ricardo a su lado, con una voz que se pretendía discreta, pero era lo suficientemente alta para ser escuchada por Sofía. Elena soltó su veneno. «Pobrecita Sofía, mi empleada. Es tan ambiciosa, ¿no creen? Siempre buscando una oportunidad, quizás hasta intentando ser la señora de la casa», dijo, con una risita condescendiente. Las miradas de las damas se posaron en Sofía, cargadas de desprecio y juicio. Esta era la humillación pública, orquestada con 900 maestría por Elena. Sofía sintió el calor en sus mejillas, el punzante dolor de ser juzgada por su origen social, por su honestidad.
pero no se inmutó. Ricardo, al lado de Elena, sintió una oleada de ira. «Elena, ¿qué tonterías dices?», preguntó, su voz grave. Elena, con una sonrisa gélida, le apretó el brazo. «Mi amor, solo estoy bromeando. Es que Sofía tiene un gran corazón, ¿verdad, Sofía?», dijo, volviendo a dirigirle una mirada fulminante a la empleada. Sofía mantuvo la compostura. Su silencio era más elocuente que 1000 palabras. «No, señorita Elena, no es una broma, es la verdad lo que le molesta», dijo Sofía, su voz clara y firme, atrayendo la atención de los presentes. Las conversaciones se detuvieron. Un silencio incómodo invadió el salón. Elena la miró con furia contenida, su máscara de dulzura a punto de resquebrajarse. Ricardo, aunque sorprendido por la audacia de Sofía, sintió una profunda admiración. La joven no se dejaba pisotear, ni siquiera en el bastión de la alta sociedad. La tensión era palpable, un presagio de lo que estaba por venir. Sofía había plantado cara a Elena en su propio terreno, demostrando que su dignidad no tenía precio, ni su valentía fronteras. Elena, recuperándose rápidamente, soltó una risa forzada. «Ay, Sofía, siempre tan dramática. ¿De qué verdad hablas?», preguntó, su tono condescendiente, intentando minimizar el momento. Ricardo intervino. «Basta, Elena. No es el lugar para esto», dijo, su voz con un matiz de advertencia que no pasó desapercibido para Elena. La villana comenzó a sospechar que Ricardo ya no estaba tan ciego como antes. Los ojos de la gente, acostumbrados a los dramas silenciosos de la alta sociedad, observaban con interés. Sofía, con una mirada desafiante a Elena, se retiró discretamente, dejando un rastro de incertidumbre en el aire. La semilla de la duda sobre Elena se extendía más allá de los muros de la mansión. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». Ricardo, esa misma noche, confrontó a Elena en la intimidad de su suite. «No vuelvas a humillar a Sofía así en público. Es mi empleada, y la madre de mi hija la aprecia», dijo, su voz fría como el hielo. Elena, intentando la manipulación habitual, se acercó a él poniendo una mano en su pecho. «Mi amor, ¿por qué la defiendes tanto? ¿Acaso sientes algo por esa mujer?», preguntó, sus ojos llenos de una falsa tristeza. Ricardo la apartó suavemente. «No intentes desviar el tema, Elena. Sé lo que eres. Sé lo que le has hecho». «Aclara», sentenció, su voz cargada de decepción y dolor. La fachada de Elena se desmoronaba ante sus ojos. Elena se puso rígida. Su sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una expresión de furia incontrolada. «No sé de qué hablas. Esa niña miente. Y esa sirvienta te está manipulando para quedarse con tu fortuna», gritó Elena, su voz aguda. Ricardo sacó el grabador de su bolsillo. «Esto es lo que Clara me contó, Elena. Con tu propia voz», dijo, y pulsó el botón de reproducción. El eco de los gritos y los insultos de Elena llenó la suite. La villana se quedó paralizada, su rostro palideciendo. Su verdad oculta, su crueldad, se revelaba de la forma más devastadora posible. El control que había ejercido sobre Ricardo se desvanecía en el aire. Elena intentó recuperar la compostura, pero era inútil. «Eso es un montaje, una farsa. Esa niña es una dramática», espetó, intentando aferrarse a sus mentiras, pero su voz temblaba. Ricardo la miró con una mezcla de repugnancia y dolor. «No, Elena. Esto es la verdad que me negué a ver. Y no te lo perdonaré. No te perdonaré lo que le hiciste a mi hija. No te perdonaré lo que le has hecho a Sofía. Y no te perdonaré que me hayas engañado», dijo Ricardo, su voz cargada de una sentencia irrevocable. El matrimonio planeado, el futuro juntos, todo se desvanecía en ese momento de revelación brutal. «No, tú no puedes hacerme esto. Yo soy la prometida de Ricardo Santibáñez. Yo te tengo a ti. Nadie te va a creer», gritó Elena, la histeria apoderándose de ella. Ricardo negó con la cabeza. «Ya no, Elena. Ya no eres nada para mí. Mañana mismo mis abogados empezarán los trámites para terminar nuestro compromiso. Y mis otros abogados se encargarán de tu crueldad contra mi hija. No tendrás escapatoria», sentenció. La mansión, testigo silencioso de años de manipulación, ahora presenciaba el derrumbe de una mentira. Elena, con el rostro descompuesto, se dio cuenta de que su imperio de engaños se había derrumbado por completo. Sofía, al día siguiente,
Se sintió como si un peso inmenso le hubiera sido quitado de encima. Ricardo la llamó a su despacho. Sofía, gracias a ti, abrí los ojos. Elena ya no es mi prometida, y no se saldrá con la suya. Necesito tu ayuda para proteger a Clara y para que la verdad salga a la luz de forma pública, le dijo, su voz llena de gratitud. Sofía asintió, su corazón lleno de alivio y una nueva esperanza. Haré lo que sea necesario, señor, respondió con firmeza. La alianza entre el magnate y la empleada, nacida de la adversidad, se fortalecía, uniendo fuerzas contra la injusticia. Clara, al ver a Sofía y a su padre juntos, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sus ojitos, antes asustados, mostraban ahora un brillo de esperanza. Sofía, papá, susurró, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Ricardo se acercó a ella y la abrazó. Mi amor, todo va a estar bien. Papá te va a proteger, y Sofía también, le prometió. Clara se aferró a él, un gesto de confianza que llenó de emoción a Ricardo. El camino sería largo, pero la verdad había comenzado a sanar las heridas, y la pequeña Clara era la prueba viviente de ello. La noticia del rompimiento del compromiso entre Ricardo Santibáñez y Elena comenzó a circular en los círculos de la alta sociedad. Los rumores, antes dirigidos a Sofía, ahora se volvían contra Elena. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que Ricardo finalmente se dio cuenta de quién es ella? Eran las preguntas que se escuchaban en cada reunión. La imagen de Elena, tan cuidadosamente construida, comenzaba a desmoronarse. Su círculo de amigos y aliados empezó a distanciarse, como ratas abandonando un barco que se hunde. El poder, una vez su mejor arma, se volvía ahora contra ella, revelando la fragilidad de una vida construida sobre mentiras y apariencias. Elena, furiosa y desesperada, intentó contactar a Ricardo, pero él se negó a verla. Sus abogados le informaron que estaba bajo investigación por maltrato infantil, un golpe devastador para su ego y su reputación. No pueden hacerme esto. Yo soy Elena Santibáñez, gritó por teléfono, su voz ronca de rabia. Pero ya no era Elena Santibáñez. Era simplemente Elena, una mujer que había perdido todo por su crueldad. Su influencia menguaba, su poder se desvanecía. La maquinaria de la justicia, impulsada por la verdad de Clara y la valentía de Sofía, se había puesto en marcha, y no había forma de detenerla. El clímax se acercaba, inevitable y demoledor. Ricardo y Sofía comenzaron a preparar a Clara para el momento crucial. Le explicaron que su historia, su verdad, era poderosa y necesaria para que nadie más sufriera como ella. Clara, aunque nerviosa, mostró una fortaleza sorprendente. Quiero que sepa que no puede hacerle daño a otros niños, dijo la pequeña, sus ojos firmes. Sofía le sostuvo la mano. Así se habla, mi amor. Eres una guerrera. Ricardo, con el corazón hinchado de orgullo, sabía que su hija, a pesar de su fragilidad física, poseía un espíritu inquebrantable. La verdad de Clara, guardada en dibujos y grabaciones, estaba a punto de romper el silencio y la injusticia. La estrategia de Ricardo era clara. No solo quería exponer a Elena, sino sentar un precedente. Contrató a los mejores abogados y a un equipo de comunicación para organizar una rueda de prensa que dejaría a todos sin palabras. No sería un chismorreo de revista del corazón, sino una declaración pública de justicia. Sofía se preocupaba por Clara. ¿Estará lista, señor? Es mucho para una niña, le dijo a Ricardo. Él la miró con confianza. Lo estará, Sofía. Con nosotros a su lado, lo estará. Y su valentía será el faro para muchos otros. Es su momento, y no la dejaremos sola. La anticipación del evento crecía. Un aire de expectativa se sentía en la ciudad. Clara pasaba horas dibujando en su cuaderno, cada trazo una forma de procesar su dolor y de darle voz a lo que había callado. Sofía la observaba, con el corazón en un puño. Los dibujos se habían vuelto más explícitos, detallando momentos de maltrato emocional, de gritos, de soledad. Había uno en particular, una figura oscura y amenazante, con ojos rojos, persiguiendo a una pequeña con muletas. Este sería uno de los testimonios visuales más impactantes. Sofía sabía que la pequeña Clara estaba convirtiendo su sufrimiento en una poderosa arma para la justicia,
y su valentía era una inspiración para todos los que la rodeaban. Elena, mientras tanto, seguía en su burbuja de negación, intentando orquestar su propia rueda de prensa para limpiar su imagen. Contrató a una experta en relaciones públicas, quien le aconsejó mostrarse vulnerable y compasiva. Tienes que hacer que la gente te vea como la víctima de una empleada resentida y una niña manipulada, le dijo la asesora. Elena asintió, practicando sonrisas y gestos de falsa tristeza frente al espejo. Estaba convencida de que su encanto y su poder, aunque disminuidos, serían suficientes para aplastar la verdad. Pero no sabía que Ricardo y Sofía tenían una sorpresa, una revelación que su vanidad no le permitía prever. Los días previos a la rueda de prensa fueron una mezcla de nerviosismo y determinación. Sofía se dedicó por completo a Clara, asegurándose de que la niña se sintiera segura y amada. Le leía cuentos, la abrazaba, le recordaba constantemente lo valiente que era. Tu voz es importante, mi amor. Van a ayudar a muchos niños, le decía Sofía. Clara, con su ingenuidad infantil, empezaba a entender que su dolor podía transformarse en un motor de cambio. Ricardo observaba esta conexión con una profunda emoción. La dignidad de Sofía, su amor incondicional por Clara, eran el cimiento de la nueva familia que estaban forjando. Ricardo, por su parte, se dedicó a preparar el escenario legal y mediático. Quería asegurarse de que la exposición de Elena fuera impecable e irrefutable. Contactó a periodistas de renombre, no solo a los de la prensa rosa, sino a aquellos con una reputación de investigación seria. Quiero que la verdad se escuche en cada rincón del país, les dijo. Su fortuna, ahora, no era solo una herramienta de negocios, sino un instrumento de justicia. La comunidad, expectante, aguardaba los acontecimientos, sin saber la magnitud del sismo social que estaba a punto de sacudir los cimientos de la alta sociedad mexicana. Elena anunció su rueda de prensa, con la intención de acusar públicamente a Sofía de difamación y a Ricardo de manipulación. Creía que con su imagen y su poder podría darle la vuelta a la tortilla. Voy a desenmascarar a esa sirvienta y a la niña mentirosa, le dijo a su publicista, con una sonrisa de victoria anticipada. Estaba ciega, arrogante, incapaz de ver la trampa que se cernía sobre ella. La vanidad la había consumido por completo, impidiéndole ver que el arma que creía usar contra otros se volvería en su contra, con una fuerza destructiva mucho mayor. Sofía, al enterarse de la rueda de prensa de Elena, sintió una mezcla de temor y anticipación. «Señor, ¿qué haremos?», preguntó a Ricardo. Él sonrió con calma. «Nada. Que ella hable. Que ella prepare su propia caída. Nosotros tendremos nuestra propia oportunidad, en el momento justo», respondió. La serenidad de Ricardo era contagiosa. Sofía confió en él plenamente. Sabía que el plan de Ricardo era mucho más que una simple exposición. Era una estrategia para una justicia verdadera, para que la voz de Clara resonara con la fuerza de la verdad, rompiendo el silencio que había protegido a Elena por tanto tiempo. La relación entre Ricardo y Sofía se había transformado. De empleada y empleador, habían pasado a ser aliados, y entre los momentos de planificación y la preocupación por Clara, una chispa de afecto, un respeto profundo, comenzaba a crecer. Las miradas furtivas, los gestos de apoyo, el entendimiento silencioso, eran el preludio de algo más. Ricardo admiraba la entereza de Sofía, su bondad, su valentía. Sofía, por su parte, veía en Ricardo no solo al magnate, sino al hombre protector, al padre arrepentido, al ser humano que había abierto sus ojos a la verdad. La mansión, que había sido escenario de crueldad, ahora era testigo de un amor incipiente, forjado en la adversidad. El día de la rueda de prensa de Elena llegó. Los medios de comunicación se agolpaban en la entrada de su mansión. Elena, con un vestido impecable y una sonrisa ensayada, se preparaba para su actuación final, para su última artimaña. Voy a salir de esto como la víctima, y ellos como los manipuladores, se dijo a sí misma. Pero no sabía que, a pocos kilómetros, en un centro de convenciones, Ricardo y Sofía estaban afinando los últimos detalles de un contraataque que no solo la desenmascararía, sino que cambiaría para siempre el destino de Clara y el de muchos otros niños. El telón estaba a punto de subir para el clímax final. Elena,
resplandeciente en un conjunto de alta costura que proclamaba su estatus y aparente rectitud, hizo su entrada triunfal, ante el ensordecedor clic de los flashes y el murmullo expectante de la prensa. Su rostro, meticulosamente contorneado para proyectar una imagen de tristeza y vulnerabilidad, irradiaba una falsa fragilidad que engañó a muchos al principio. Agradezco profundamente su presencia. Inició con una voz que, aunque melodiosa, ocultaba una frialdad calculadora. He convocado esta imperiosa rueda de prensa para desmentir categóricamente las injuriosas calumnias que, de manera vil e infame, se han cernido sobre mi honorabilidad. Ante los micrófonos alzados y las cámaras ávidas, Elena, con una destreza teatral, se erigió como la víctima inmaculada de una conspiración, una mujer de la élite social, atacada por una empleada resentida y una niña manipulada, tejiendo una intrincada red de falsedades que por un instante pareció inexpugnable. Un guión magistralmente ensayado para desviar la atención de su propia y profunda crueldad. Es verdaderamente lamentable y profundamente doloroso, prosiguió Elena, sus ojos de cocodrilo brillando con una capa de lágrimas falsas, simulando un pesar inconmensurable, que una persona, que se supone debía servir con lealtad en mi hogar, Sofía, haya osado manipular la buena fe de mi prometido, el distinguido señor Ricardo Santibáñez, y lo que resulta aún más aberrante y reprochable, haya instrumentalizado la inocencia y fragilidad de una niña desvalida, Clara, para la consecución de sus propios y retorcidos fines, movida por una ambición desmedida. Su voz, con un quiebre estudiado, intentó transmitir un dolor profundo, una herida abierta. Ella no busca más que dinero y una posición social que no le corresponde, y no le importa absolutamente nada pisotear a quien sea necesario para alcanzar sus propósitos. Ha estado envenenando la mente de la pequeña Clara con relatos absurdos y, ahora, con una desfachatez pasmosa, difamando mi intachable nombre con fantasías de maltrato. Es una afrenta insoportable y una vergüenza para nuestra moralidad social. Elena, con una pausa calculada y un gesto dramático que buscaba la compasión, llevó una mano delicada a su pecho, como si una angustia incontenible la oprimiera. Mi único e imperdonable error, si se le puede llamar así, ha sido amar con una devoción sincera a Ricardo Santibáñez y anhelar formar una familia de prestigio a su lado, con toda la estabilidad y el linaje que eso implica. Ahora, como resultado de esta vil conspiración, mi reputación, construida con años de esmero y dedicación, está siendo injustamente destrozada por la más baja de las envidias y la más insaciable de las avaricias. Invoco a la sociedad, especialmente a las mujeres, a que no se dejen embaucar por estas maniobras rastreras de una oportunista que solo busca el sensacionalismo barato y la ruina ajena. Los murmullos entre los periodistas, inicialmente escépticos, comenzaron a transformarse en un compasivo «oh». Algunos de ellos, sintiendo genuina lástima por la aparente situación de la elegante y sofisticada mujer. Su actuación era digna de una estrella de cine, un espectáculo montado con una frialdad y un cálculo que helaban la sangre. Una periodista experimentada, no del todo convencida por el drama de Elena, levantó la mano con una cautela teñida de escepticismo. ¿Dispone usted de pruebas tangibles, señorita Elena, que sustenten la gravedad de sus afirmaciones?, inquirió con una voz que denotaba un fondo de suspicacia. Elena sonrió con una frialdad que apenas disimulaba su desdén. Por supuesto que sí. Mis distinguidos abogados ya se encuentran activamente trabajando en la preparación de las correspondientes denuncias por difamación y calumnias, que se presentarán sin dilación. Y no me sorprendería en lo más mínimo, es más, lo doy por sentado, que esta empleada y sus cómplices, incluyendo a cualquier detective de poca monta que haya contratado, hayan fabricado sin escrúpulos toda clase de pruebas falsas para intentar perjudicar mi imagen y mi buen nombre, pues su desesperación no conoce límites. Su respuesta, aunque deliberadamente ambigua y carente de especificidad, logró, gracias a su aplomo y su descaro, acallar momentáneamente a la mayoría de los presentes. Su narrativa, aunque intrínsecamente frágil y construida sobre arenas movedizas,
Parecía sostenerse en el aire por el peso de su arrogancia y la ausencia, por el momento, de una voz lo suficientemente fuerte como para contradecirla directamente. El señor Santibáñez, mi adorado prometido, está siendo vilmente manipulado, insistió Elena, su tono de voz ahora teñido de una falsa compasión que intentaba ocultar su veneno. Es un hombre excepcionalmente bueno y noble, pero, lamentablemente, ingenuo en exceso, lo que le impide discernir las verdaderas y maliciosas intenciones de quienes lo rodean. Ha sido engañado de la manera más cruel y descarada por esta mujer sin escrúpulos. Pero la verdad, por más que intenten sepultarla, siempre, ineludiblemente, encuentra su camino para salir a la luz y brillar con todo su esplendor. Con esta frase grandilocuente, Elena creyó haber asestado el golpe final, haber consolidado su impoluta y falsa imagen de inocencia ante el escrutinio público. Se giró hacia las cámaras, desplegando una mirada de desafío que rozaba la arrogancia, completamente convencida de que su victoria era tan inminente como inobjetable, que había logrado silenciar para siempre a Sofía y a la pequeña Clara, enterrando sus dolorosas verdades bajo un manto impenetrable de mentiras cuidadosamente orquestadas y un espectáculo mediático de primer nivel. Justo en el momento exacto en que Elena saboreaba anticipadamente su triunfo, cuando el silencio del salón se había llenado con el eco de su presunta victoria, las imponentes puertas del recinto se abrieron con un estruendo inesperado. Todos los flashes, que hasta entonces habían estado centrados en la villana, se giraron con una rapidez asombrosa, como atraídos por un imán invisible. Ricardo Santibáñez, imponente y resuelto, hizo su aparición, no en la suntuosa mansión de Elena, sino en un prestigioso centro de convenciones cercano, donde, en un golpe maestro, había convocado su propia rueda de prensa, un evento que los medios de comunicación, con una eficiencia vertiginosa, no tardaron en retransmitir simultáneamente a todo el país. Los ojos de Elena se abrieron desmesuradamente, desorbitados por el horror, al ver la imagen de Ricardo en la pantalla gigante de un televisor cercano. Su sonrisa triunfal se congeló en una mueca de incredulidad y pánico. La inesperada jugada de Ricardo fue un jaque mate brutal, una bofetada pública que resonó con fuerza atronadora en ambos recintos, cambiando el rumbo de la historia en un instante. Ricardo, con un semblante que denotaba una seriedad imperturbable y una mirada que irradiaba una autoridad calmada pero inquebrantable, se posicionó con firmeza frente a un atril, su figura proyectando una sombra de determinación. A su lado, Sofía, erguida y con una dignidad que brillaba con luz propia, sostenía con ternura la pequeña mano de Clara, quien, a pesar de su visible temblor, miraba a la multitud de periodistas con una compleja mezcla de miedo infantil y una recién descubierta, asombrosa valentía. «Muy buenas tardes a todos los presentes», inició Ricardo, su voz potente y serena, cargada de una resonancia que exigía atención. He convocado esta importante rueda de prensa para abordar un tema de una trascendencia mucho mayor que los rumores vacíos o los cotilleos de la prensa del corazón. He venido a hablarles de la verdad, de la imperiosa necesidad de justicia y de la ineludible protección que merece una niña inocente y vulnerable, que ha sufrido en silencio. Aquí, a mi lado, continuó Ricardo, extendiendo una mano para señalar a Sofía y Clara con un gesto cargado de respeto y protección. Se encuentran Sofía, una mujer dotada de una integridad moral y una valentía excepcionales, y mi querida hija, Clara, mi pequeña. Ellas, y no otros, son las verdaderas protagonistas de esta conmovedora historia, y quienes me han abierto los ojos a la verdad más cruda. Sofía, con una dedicación inquebrantable, ha sido la voz incansable y el escudo protector de mi hija en momentos en que yo, lamentablemente, me encontraba ciego ante una cruel e inaceptable realidad que, para mi vergüenza, se desarrollaba impunemente bajo el supuesto refugio de mi propio techo. Los periodistas, al contemplar la frágil figura de Clara, apoyada en sus pequeñas muletas, sintieron un escalofrío de compasión. El contraste entre la altanería calculada de Elena y la genuina vulnerabilidad de la niña era brutalmente evidente, disipando cualquier atisbo de duda que pudiera quedar. La escena en el centro de convenciones eclipsaba por completo y de manera irreversible el patético espectáculo de Elena. Durante un periodo de tiempo que hoy me parece una eternidad, mi prometida, Elena, manipuló con maestría mi percepción,
desviando mi atención de las evidentes señales de alarma y haciendo que mi juicio se nublara hasta el punto de dudar de lo que tenía ante mis propios ojos, confesó Ricardo, su voz ahora cargada de un arrepentimiento profundo y una dolorosa autocrítica. Pero gracias a la inquebrantable valentía de Sofía, que jamás claudicó en su propósito de proteger a Clara, y, sobre todo, a la fortaleza inmensa de mi pequeña hija, mis ojos, que estaban ciegos, se han abierto finalmente a la verdad más lacerante. Estoy aquí hoy, frente a todos, ustedes, para expresar mi apoyo incondicional a Sofía, para implorar el perdón de mi hija por no haber sido capaz de ver y actuar antes, y para desenmascarar públicamente la brutal crueldad que Elena ha perpetrado sistemáticamente contra Clara. Sus palabras resonaron con la fuerza de una campana tañendo a duelo, impactando profundamente a todos los presentes y a los millones que seguían la transmisión en directo, marcando un punto de no retorno. En la suntuosa mansión de Elena, el caos absoluto se apoderó de la sala de prensa que minutos antes había sido su escenario de falsedad. Los periodistas, al presenciar en sus teléfonos y monitores la transmisión en vivo de la rueda de prensa de Ricardo, comenzaron a recoger sus equipos con una prisa frenética, dirigiéndose velozmente, como una bandada de pájaros atraídos por una nueva presa, hacia el centro de convenciones. «Señorita Elena, el señor Santibáñez está haciendo una declaración crucial», gritaban, ignorando por completo a la villana que se desmoronaba ante sus ojos. Elena, con el rostro descompuesto, veía cómo su meticuloso plan se venía abajo en cuestión de segundos, su anticipada victoria transformándose en una derrota humillante y absoluta. «No, regresen aquí, no se vayan», suplicaba entre gritos histéricos. Pero sus súplicas patéticas eran ahogadas por el estruendo de la estampida de los reporteros. Su falsa resolución, su castillo de naipes, se había convertido en una brutal caída, dejando al descubierto su verdadera y patética realidad. De vuelta en el imponente centro de convenciones, Clara, la pequeña guerrera, temblaba visiblemente, sus pequeñas manos apretando con fuerza inusitada las muletas que la sostenían. Una metáfora de su fragilidad física y su inmensa fortaleza interior. Sofía, con una ternura infinita, se inclinó hacia ella, su voz un susurro que era a la vez un bálsamo y un aliento. «Mi amor, recuerda, no tienes que hacer nada que no desees. Tu bienestar es lo primero. Pero si decides hablar, quiero que sepas que tu voz, pequeña como es, resonará por la de muchísimos niños que sufren en silencio y necesitan ser escuchados», le susurró, dándole un beso maternal en la frente, un gesto de apoyo incondicional. Clara miró primero a Sofía, luego a su padre, quien le devolvió una sonrisa de amor inquebrantable y aliento profundo. La niña asintió con la cabeza, sus grandes ojos reflejando una determinación sorprendente para su corta edad, una madurez impuesta por el dolor. Era su momento de verdad, y con el amor y el apoyo incondicional de Sofía y Ricardo, estaba lista para enfrentar a sus peores miedos, transformando el terror en valentía. Ricardo se apartó sutilmente, dejando a Clara y Sofía en el centro del escenario, bajo el implacable foco de las cámaras. La pequeña, con su voz tenue pero que, de alguna manera milagrosa, logró ser audible en el silencio atónito y expectante del salón, comenzó a desgranar su dolor. Ella me gritaba cosas horribles», dijo Clara, mientras las lágrimas como perlas de cristal brotaban incontrolablemente de sus grandes ojos. «Me decía que yo era una niña inútil, que nadie me quería de verdad, y que era una carga para mi padre por mi enfermedad». Cada palabra pronunciada por la frágil niña era un puñal que se clavaba en el corazón de Ricardo y una revelación impactante que resonaba en la conciencia de la prensa. La fragilidad física de Clara contrastaba con la inmensa fuerza emocional de su testimonio. Los periodistas, habituados a la frialdad aséptica de los hechos, sentían ahora una punzada aguda de emoción al presenciar la vulnerabilidad más pura y la asombrosa valentía de la pequeña, que encontraba en su dolor la fuerza para hablar. Sofía, con una delicadeza y solemnidad que daban peso a cada movimiento, sacó los dibujos de Clara de una carpeta cuidadosamente guardada y los mostró a las cámaras y a la audiencia expectante. Eran imágenes crudamente infantiles, trazos simples pero cargados de un simbolismo desolador y una verdad desgarradora.
En una de ellas, una figura oscura y amenazante, con ojos rojos caricaturizados, perseguía a una pequeña figura con muletas que intentaba huir. Otro dibujo, igualmente perturbador, mostraba a la misma figura gigante gritándole a la niña, que aparecía acurrucada en un rincón, llorando desconsoladamente, con una burbuja de diálogo vacía, como si su voz hubiera sido robada. Estos son los testimonios más honestos de Clara, señorita Elena. Su forma de expresar el dolor y el terror cuando no podía, o no le permitían, hablar con palabras, dijo Sofía, su voz ahora fuerte y clara, resonando en el salón. La verdad, antes dolorosamente oculta en el silencio, tomaba forma tangible y devastadora ante los ojos atónitos del mundo, revelando la oscuridad de un alma. Un silencio sepulcral, cargado de una emoción palpable, se apoderó de los periodistas, quienes quedaron visiblemente conmovidos por la crudeza y la inocencia desgarradora de los dibujos. El dolor de Clara, plasmado con una simplicidad brutal en el papel, era tan innegable como una bofetada en la cara. Ya no eran solo palabras o acusaciones que pudieran ser refutadas, sino un testimonio visual que trascendía barreras idiomáticas y culturales, llegando directo al alma de cada espectador. La pureza de la niña, su extrema vulnerabilidad, contrastaba de forma desgarradora con la brutalidad explícita de los hechos que representaban sus trazos infantiles. Cada línea, una cicatriz. Cada uno de estos dibujos, que ven aquí, explicó Sofía, su voz apenas un susurro que aún así llenaba el vasto salón. Es un grito mudo de auxilio, una denuncia silenciosa que Clara ha estado guardando y reprimiendo en lo más profundo de su ser durante demasiado tiempo. Son el reflejo desgarrador de un alma infantil herida, que clama desesperadamente por justicia y por la protección que le fue negada. Ricardo, con un gesto firme y resuelto que revelaba su determinación inquebrantable, tomó el pequeño grabador digital que había estado oculto. Y esto, dijo con una voz potente que resonó en cada rincón del salón, capturando la atención de todos, es la auténtica voz de Elena, la voz de una mujer que se presentaba como un ángel y que mi hija, mi pequeña e indefensa Clara, escuchó una y otra vez el horripilante sonido de la crueldad que la atormentaba y la sumía en el miedo y la tristeza. Pulsó el botón, y en el silencio atónito y expectante del salón resonaron los gritos furiosos e histéricos de Elena, sus insultos despiadados y lacerantes, y el llanto desgarrador de Clara, una sinfonía de terror infantil. Eres una inútil, siempre estorbando. Te odio, vete de aquí. Se escuchó con una claridad espantosa, la voz de Elena distorsionada por la ira descontrolada, cruda y sin filtros, como un veneno. El sonido de la verdad, tan esperada y temida, golpeó a todos con la fuerza implacable de un rayo, destrozando cualquier duda que pudiera haber permanecido oculta en las sombras. La reacción de los periodistas fue instantánea, visceral y unánime, un estallido de indignación colectiva, gritos de horror, murmullos de incredulidad y un torbellino de emociones encontradas llenaron el aire. Algunos reporteros se llevaron las manos a la boca, conmocionados por la brutalidad de lo escuchado. Otros miraban la pantalla gigante con una mezcla de repugnancia y asombro, incapaces de procesar la oscuridad que la grabación revelaba. La voz de Elena, que tan elegante y refinada sonaba en público, ahora se revelaba como la de un monstruo, un ser desprovisto de toda empatía. Las cámaras, en un giro dramático, enfocaron a Clara, quien, con un rostro bañado en lágrimas silenciosas, se aferraba desesperadamente a Sofía, buscando consuelo y protección. La imagen de la niña frágil, víctima de tal maldad, conmovió profundamente a todos los presentes en el salón y a la audiencia televisiva de millones de hogares. La verdad oculta había estallado en 1000 pedazos, sin dejar lugar a la negación, solo a la cruda y dolorosa realidad de la maldad humana. En la suntuosa mansión de Elena, ahora casi vacía de reporteros, la villana observaba la transmisión en vivo, su rostro contorsionado en una grotesca mueca de incredulidad, rabia e histeria. Mentiras descaradas. Todo es un montaje burdo. Esa niña es una actriz, una manipuladora, gritaba desaforadamente a la única cámara,
que un reportero rezagado y casi avergonzado aún mantenía encendida, registrando su caída. Pero sus palabras, cargadas de una desesperación patética, sonaban huecas y vacías, el patético estertor de una mentira moribunda que se negaba a expirar. Ya nadie la escuchaba. Su credibilidad había sido pulverizada. Su mundo, cuidadosamente construido sobre engaños y apariencias, se desmoronaba ante sus propios ojos, no por un complot maquiavélico, sino por la cruda, simple e innegable verdad que ella misma había forjado con su abominable crueldad. Su reino de mentiras se había derrumbado, dejándola expuesta en su miseria. Ricardo, con los ojos fijos en la cámara, dirigió sus palabras directamente a Elena, con una contundencia que no admitía réplicas ni excusas. Esto no es un montaje ni una farsa, Elena. Esto, que has presenciado y que millones de personas están viendo, es la justicia. Y la justicia, te lo aseguro, prevalecerá en toda su implacable magnitud, no solo por mi hija Clara, que ha sufrido en silencio durante tanto tiempo, sino por cada uno de los niños que, como ella, padecen en la oscuridad del maltrato, esperando una voz que los defienda. Mis abogados ya han presentado una denuncia formal y contundente por maltrato infantil ante las autoridades competentes. No habrá escapatoria. No habrá lugar para esconderte. Tu reinado de crueldad, de manipulación y de vileza ha llegado a su inexorable y merecido fin. Su voz era un martillo que sellaba el destino de Elena, el testimonio de un hombre que había recuperado su visión, su honor y su determinación, dispuesto a luchar hasta el final por lo que era correcto y justo, sin importar el costo. Clara, al escuchar las palabras firmes y protectoras de su padre, al percibir el inquebrantable apoyo de Sofía, levantó la cabeza con una dignidad y una fuerza que sorprendieron a todos los presentes. «Ya no me asustas más», dijo con una voz que, aunque infantil, retumbó en el salón con el peso de la convicción y una nueva libertad, mirando directamente a la cámara, como si sus ojos pudieran atravesar la pantalla y alcanzar a Elena. Su pequeña figura se irguió, y en ese instante, en medio de los flashes que estallaron incesantemente, se capturó el momento transformador en que una niña frágil se convertía en un poderoso símbolo de valentía y resiliencia para todo un país. Sofía la abrazó, las lágrimas rodando por sus mejillas, no de tristeza, sino de un profundo orgullo y alivio. El público, en casa, sintió como una oleada de emoción les embargaba, celebrando la victoria de la inocencia y el triunfo del espíritu humano sobre la más vil de las maldades. Un momento de catarsis colectiva que dejaría una marca imborrable en la memoria. Los aplausos estallaron en el vasto salón, un torbellino de aprobación y emoción que no cesaba. Periodistas que minutos antes habían mostrado un escepticismo cínico, ahora se ponían de pie, aplaudiendo con fervor la inmensa valentía de Clara y la inquebrantable dignidad de Sofía, cuya presencia inspiraba admiración. «Bravo, Sofía, eres un ejemplo. Justicia para Clara. ¡Que caiga la culpable!», gritaban, sus voces un coro de apoyo. La prensa, antes ávida de chismorreo, ahora se abalanzaba sobre Ricardo, buscando más detalles, más declaraciones, pero él solo tenía ojos para su hija, a quien sostenía con ternura, y para Sofía, la mujer que había sido el ángel guardián de su pequeña, la luz que disipó la oscuridad. La marea de la opinión pública se había volcado por completo, de manera irreversible. Elena, en su mansión en ruinas, era ahora la villana indiscutible, su nombre asociado para siempre con la crueldad y la infamia, un monumento a la maldad descubierta. Las impactantes imágenes de la rueda de prensa organizada por Ricardo, con los conmovedores dibujos de Clara y las escalofriantes grabaciones de Elena, se retransmitieron incansablemente en todos los canales de televisión y plataformas digitales, inundando cada rincón del país y el mundo. Elena, ya sin la presencia de los periodistas que la habían abandonado, fue vista por millones de personas. Su rostro desfigurado por una mezcla hiriente de rabia impotente, humillación absoluta y desesperación abrumadora. Su cuidadosamente construida imagen pública, labrada con años de hipocresía y apariencias, se hizo añicos por completo en cuestión de minutos, reduciéndose a escombros. Los teléfonos de su mansión no cesaban de sonar con llamadas de cancelación. Socios comerciales rompiendo acuerdos,
amistades falsas dándole la espalda, su círculo social desvaneciéndose como humo. Era la derrota pública más brutal e ineludible que se podía imaginar, la caída estrepitosa de una reina de hielo que, en su arrogancia, había olvidado que la verdad, poderosa y resiliente como el agua, siempre encuentra una grieta, por pequeña que sea, para emerger y arrasar con todo a su paso, sin dejar nada en pie. Sofía, de pie junto a Ricardo y Clara, sintió una paz inmensa y reparadora que nunca antes había experimentado, como si un peso abrumador le hubiera sido retirado de los hombros y del alma. No había buscado la fama, ni la riqueza, ni el reconocimiento público. Su único anhelo y motor había sido alcanzar la justicia para la niña que había llegado a amar con la pureza de un corazón maternal. Su inquebrantable valentía había sido finalmente reconocida, su voz, que había sido silenciada y subestimada, escuchada por todo el mundo. Las miradas de profunda admiración de Ricardo, el abrazo silencioso pero cargado de gratitud de Clara, eran su verdadera y más preciada recompensa, el motor que impulsaría su futuro. Había cumplido su promesa, un compromiso que iba más allá de un simple empleo. La noche, que había comenzado con la oscuridad más densa de la mentira y el miedo, terminaba ahora con el brillo esperanzador y radiante de la verdad, abriendo un nuevo y luminoso capítulo en la vida de Sofía, de la valiente Clara y del propio Ricardo, unidos por un lazo irrompible de amor y justicia. Después de la impactante rueda de prensa, la justicia, lenta pero implacable, actuó con una celeridad inusitada. Las pruebas presentadas por Ricardo, los dibujos conmovedores de Clara y, sobre todo, las grabaciones devastadoras de la propia Elena, eran irrefutables. La orden de arresto llegó a su mansión en cuestión de horas. Elena, que segundos antes había estado en un ataque de histeria y negación, fue esposada y llevada por la policía ante la mirada atónita de los pocos vecinos que se atrevieron a asomarse. Su rostro, antes impecable y arrogante, ahora estaba desfigurado por la rabia y el pánico. Las lágrimas auténticas, esta vez, corrían por sus mejillas mientras la arrastraban de la vida de lujos a la cruda realidad de la ley. Su castillo de mentiras se había derrumbado por completo. La noticia de la detención de Elena Santibáñez sacudió los cimientos de la alta sociedad mexicana, un recordatorio brutal de que ni el dinero ni la influencia podían comprar la impunidad para la crueldad. Las columnas de sociales, que antes la ensalzaban, ahora se llenaban de editoriales condenatorias, elogiando la valentía de Clara y la entereza de Sofía. Sus amigos de antaño, aquellos que se beneficiaban de su círculo de poder, la abandonaron con una rapidez pasmosa, temerosos de que la sombra de su infamia pudiera manchar sus propias reputaciones. La condena social fue unánime y feroz, un repudio absoluto, que resonó en cada tertulia y cena de gala. Es inaceptable, que pague por su maldad. Se escuchaba en los comentarios de la gente un eco de indignación colectiva que no cesaría. Elena, tras un interrogatorio que duró horas y una noche en los fríos calabozos, fue trasladada a una prisión de mujeres de alta seguridad, donde la frialdad de los barrotes y la monotonía de su celda contrastaban brutalmente con la opulencia a la que estaba acostumbrada. Los fiscales, con el peso de la opinión pública a su favor y las pruebas contundentes presentadas por Ricardo, no tardaron en formalizar las acusaciones por maltrato infantil, un delito grave que podía acarrear una pena de prisión considerable. Su defensa, debilitada por la falta de credibilidad y el abrumador testimonio de Clara, se desmoronaba día tras día. Los días de Elena de impunidad y poder habían llegado a un fin abrupto, un destino que jamás habría imaginado. Sumida en la desesperación y la soledad, con el eco de la verdad resonando en sus oídos, mientras Elena se enfrentaba a su sombrío futuro, en la mansión Santibáñez, ahora liberada de la opresiva sombra de la villana, Clara comenzaba un lento pero firme camino hacia la sanación emocional. La niña, antes retraída y silenciosa, empezó a mostrar destellos de la alegría infantil que le había sido robada. Sus risas, suaves al principio, se hicieron más frecuentes. Sus ojos, antes llenos de miedo, brillaban ahora con una chispa de esperanza y confianza. «Papá, ya no tengo miedo», susurró Clara una noche a Ricardo, aferrándose a él, un gesto que valía más que 1000 palabras. Sofía, con una ternura
inquebrantable, se convirtió en su pilar fundamental, en su confidente, en el refugio seguro donde la pequeña podía ser simplemente una niña, sin temor a los gritos ni a los insultos. La convivencia en la mansión, antes marcada por la tensión y el engaño, se transformó en un hogar de amor y apoyo mutuo. Ricardo, con los ojos finalmente abiertos, veía en Sofía no solo a la valiente mujer que había salvado a su hija, sino a la persona que había traído luz a su propia vida. Las largas conversaciones en las noches, la complicidad en el cuidado de Clara, las miradas que hablaban sin palabras, todo tejía un lazo irrompible entre ellos. «Sofía, no sé qué habría hecho sin ti», le dijo Ricardo una tarde, su voz cargada de gratitud y una emoción innegable. Sofía, con el corazón acelerado, solo sonrió, sus ojos reflejando el cariño y el respeto que sentía por el hombre que ahora compartía su lucha y sus esperanzas. Un amor que florecía lentamente. Los dibujos de Clara, que antes eran un grito mudo de auxilio, se transformaron en una herramienta de terapia y autoexpresión. Ahora, en sus cuadernos, las figuras oscuras y amenazantes habían desaparecido, reemplazadas por paisajes coloridos, animales juguetones y retratos de Sofía y Ricardo, siempre sonrientes, con una Clara feliz en medio. «Mami Sofía, mira, te dibujé con papá y yo en el parque», dijo Clara un día, mostrando un dibujo vibrante, sus ojos brillando con una alegría genuina. La palabra «mami», pronunciada con tanta naturalidad, hizo que el corazón de Sofía se llenara de una emoción indescriptible, y Ricardo la miró con una ternura que prometía un futuro juntos. La sanación de Clara era el mayor regalo, la prueba irrefutable de que el amor podía más que la maldad. Una tarde, mientras Clara dormía plácidamente después de una jornada de juegos y risas, Ricardo encontró a Sofía en la biblioteca, leyendo en silencio. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales, bañándola en una luz dorada. «Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Ricardo, su voz inusualmente suave. Ella cerró el libro, su corazón latiendo con anticipación. El aire se cargó de una electricidad especial, un presentimiento de que el momento crucial había llegado. Ricardo se sentó frente a ella. Sus ojos, antes nublados por el engaño, ahora brillaban con una claridad y una profundidad que conmovieron a Sofía. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier palabra, una pausa cargada de promesas y verdades, por decir. «Sofía», comenzó Ricardo. Su voz temblaba ligeramente, un contraste sorprendente con el magnate seguro de sí mismo que solía ser. «Desde el día en que te interpusiste entre Elena y Clara, mi mundo cambió. Tú me mostraste la verdad, la valentía y el amor incondicional. Me abriste los ojos a lo que es realmente importante en la vida, y no puedo imaginar mi futuro, ni el de Clara, sin ti a nuestro lado». Se arrodilló, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. «Sofía, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres formar una familia con Clara y conmigo? Ser mi esposa, la madre de mi hija, la compañera de mi vida». Su mirada, llena de una sinceridad abrumadora, suplicaba una respuesta, su corazón expuesto y vulnerable. Sofía, con los ojos empañados por las lágrimas de emoción, apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Era un momento que jamás había soñado, una propuesta que venía del corazón más profundo de un hombre que había aprendido a amar la verdad. «Sí, Ricardo, sí, quiero», susurró, su voz ahogada por la emoción, mientras él deslizaba el anillo en su dedo, un brillante diamante que simbolizaba la pureza y la fuerza de su amor. Él se puso de pie y la abrazó con una ternura infinita, un abrazo que sellaba su promesa, su futuro, su nueva familia. «Gracias, Sofía, me has dado la oportunidad de volver a ser feliz, de construir un hogar lleno de amor», le dijo Ricardo, su voz cargada de un agradecimiento inmenso. El lujo de la mansión, ahora, tenía un significado real, un hogar para su amor. La mañana siguiente, Clara, radiante de felicidad, corrió a abrazar a Sofía. «Mami Sofía, papá me dijo que te vas a quedar para siempre con nosotros, que vamos a ser una familia de verdad», exclamó, sus ojos brillando con una alegría desbordante. Sofía la abrazó con fuerza, sintiendo la calidez del amor familiar, un lazo que la unía a Ricardo y a Clara de una manera inquebrantable.
Así es, mi amor. Vamos a ser una familia muy feliz, le confirmó. Mientras Ricardo, observando la escena conmovido, sentía que su vida, finalmente, había encontrado su verdadero propósito. La imagen de Sofía y Clara abrazadas, el amor puro que irradiaban, era la más bella de las visiones, el inicio de una nueva etapa de esperanza y alegría. Unas semanas después, mientras Ricardo y Sofía planeaban su boda, Sofía tuvo una idea. Ricardo, mi amor, le dijo una tarde, hay tantos niños como Clara que sufren en silencio, que no tienen una voz que los defienda. Gustaría hacer algo por ellos, algo que transforme su dolor en esperanza. Ricardo la miró con admiración. Dime qué tienes en mente, Sofía. Lo que sea, cuenta con todo mi apoyo. Sofía sonrió, sus ojos brillando con una pasión renovada. Quiero crear una fundación, un lugar donde los niños que han sido víctimas de maltrato encuentren refugio, terapia y, sobre todo, una voz. Un lugar donde sepan que no están solos y que su verdad importa. Ricardo asintió con entusiasmo, ya visualizando el proyecto. Y me gustaría que llevara el nombre de Clara, continuó Sofía, con la voz suave, en honor a su valentía, a la fuerza que demostró al romper el silencio y al inspirarnos a luchar por la justicia. La Fundación Clara. Ricardo se conmovió profundamente. Es el nombre perfecto, Sofía. Un símbolo de resiliencia y esperanza. Utilizaré todos mis recursos, mi influencia, para que esta fundación sea un faro de luz para todos los niños que la necesiten. Será nuestro legado, el testimonio de que el amor y la verdad siempre pueden sanar las heridas más profundas. La visión de la fundación se materializaba, con el objetivo claro de proteger a los más vulnerables, inspirada en la historia que los unió. Mientras tanto, el juicio de Elena se desarrolló rápidamente. Su defensa, débil y sin argumentos sólidos, no pudo contrarrestar el testimonio desgarrador de Clara, que, apoyada por Sofía y Ricardo, relató con una entereza sorprendente los abusos sufridos. Las grabaciones y los dibujos fueron pruebas contundentes. El veredicto fue unánime, culpable de maltrato infantil. Elena fue condenada a una larga pena de prisión, un castigo que, aunque no podía borrar el dolor causado, enviaba un mensaje claro a la sociedad. La crueldad no sería tolerada. La noticia de su condena fue celebrada como una victoria de la justicia por miles de personas, un eco de esperanza para los desprotegidos. Meses después, en una ceremonia íntima pero llena de amor, Sofía y Ricardo unieron sus vidas. Clara, vestida como una pequeña princesa, llevó los anillos. Su sonrisa radiante era el reflejo de la felicidad que por fin había encontrado. Hoy no solo nos unimos nosotros, mi amor, dijo Ricardo mirando a Sofía a los ojos, sino que consolidamos el hogar que hemos construido con amor y verdad, protegiendo a nuestra pequeña. Eres el mejor regalo que la vida nos ha dado. Sofía, con el corazón rebosante, lo besó, sintiendo que su vida había encontrado un propósito más allá de sus sueños más salvajes. La mansión Santibáñez, ahora, era un verdadero hogar, un santuario de amor y justicia. La Fundación Clara abrió sus puertas con el respaldo de Ricardo Santibáñez y la dedicación incansable de Sofía, quien se convirtió en su directora. El centro, ubicado en un barrio vulnerable de la Ciudad de México, era un refugio de esperanza. Terapeutas, educadores y voluntarios trabajaban arduamente para sanar las heridas de los niños víctimas de maltrato, ofreciéndoles no solo atención psicológica y legal, sino también talleres de arte, música y apoyo educativo. Cada niño que cruzaba sus puertas encontraba un lugar seguro, un espacio donde su voz era escuchada y su dignidad restaurada. Era un sueño hecho realidad, un testimonio tangible de que la adversidad puede dar paso a la más noble de las causas. Clara, aunque aún en proceso de recuperación, se convirtió en la madrina honoraria de la fundación. Con sus muletas y su sonrisa, visitaba el centro regularmente, compartiendo sus dibujos y su historia con otros niños, mostrándoles que no estaban solos. Ustedes también son fuertes, como yo, les decía, sus ojos grandes transmitiendo una sabiduría que iba más allá de sus años. Su presencia era una inspiración viviente, un recordatorio constante de que la verdad, por dolorosa que sea, puede ser una fuerza para el bien, un motor de cambio. Sofía y Ricardo observaban a su hija con un orgullo inconmensurable.
viendo cómo su propia experiencia se transformaba en esperanza. Para muchos, el impacto de la Fundación Clara no tardó en resonar en todo el país. El gobierno, conmovido por su labor, ofreció su apoyo, y otras instituciones privadas se sumaron a la causa. La historia de Sofía, Ricardo y Clara se convirtió en un ejemplo de cómo la valentía y la solidaridad podían derribar muros de injusticia. Ricardo, utilizando su influencia, abogó por políticas más estrictas de protección infantil, asegurándose de que la voz de los más vulnerables fuera escuchada en los más altos estratos del poder. Su fortuna, antes dedicada a los negocios, ahora era un catalizador para el cambio social, un legado de amor y justicia que trascendería generaciones. 5 años después de aquel fatídico día en la mansión, la Fundación Clara se había expandido de manera exponencial, con centros de ayuda y refugio en varias de las principales ciudades de México. Miles de niños y familias vulnerables habían encontrado consuelo, apoyo legal y emocional, y una segunda oportunidad en la vida, gracias a la visión y la dedicación de Sofía y Ricardo. Lo que comenzó como un acto de amor y protección hacia una niña, se había convertido en un movimiento nacional, una red de esperanza que demostraba que las heridas más profundas del maltrato podían sanar con el bálsamo del amor, la verdad y la justicia social. La labor de la Fundación Clara continuaba creciendo, sostenida por el compromiso inquebrantable de Sofía, quien dirigía cada centro con la misma pasión que el primer día, y el apoyo estratégico de Ricardo, su esposo, quien dedicaba gran parte de su tiempo y recursos a la causa. Clara, ahora una adolescente fuerte y segura de sí misma, era una embajadora de la Fundación, su historia inspirando a jóvenes y adultos por igual. La familia Santibáñez, antes un símbolo de poder y soledad, ahora era un faro de amor, solidaridad y esperanza, una prueba viviente de que la vida podía reconstruirse sobre cimientos de verdad y compasión, con el cariño como su más grande tesoro. Clara, superando por completo las secuelas emocionales de su pasado, demostraba una resiliencia asombrosa. Aunque sus muletas eran parte de su vida, su espíritu era libre y fuerte. Estudiaba con entusiasmo, cultivaba sus talentos artísticos y soñaba con ser una abogada para defender a otros niños. «Quiero ser la voz de los que no pueden hablar, como lo fue Sofía para mí», le dijo una vez a su madre, sus ojos brillando con determinación. Su recuperación no solo fue física o emocional, sino una transformación completa que la convirtió en una joven empática y poderosa, un testamento viviente del poder del amor y del apoyo incondicional para sanar incluso las heridas más profundas. La Fundación Clara no solo ofrecía un refugio, sino que se había convertido en un símbolo poderoso de la justicia, la resiliencia y la capacidad humana para transformar el dolor en acción. Su nombre, grabado en el corazón de miles de personas, era un recordatorio constante de que ninguna oscuridad puede apagar la luz de la verdad y que la vulnerabilidad, cuando se le da voz y se protege, puede mover montañas. Sofía y Ricardo, de la mano, veían cómo su amor, nacido de la tragedia, había florecido en un legado que trascendía su propia familia, demostrando al mundo que la verdadera riqueza no reside en el dinero o el poder, sino en la compasión y la capacidad de amar y proteger a los más inocentes. Y así, bajo el sol vibrante de Ciudad de México, la historia de Sofía, Clara y Ricardo se erigía como un monumento viviente a la frase que había guiado su camino. La verdad siempre encuentra su camino para liberar y sanar. Su amor, su valentía y su compromiso inquebrantable habían transformado una mansión de cristal, antes escenario de crueldad, en un epicentro de esperanza. La imagen de Clara, caminando con determinación y una sonrisa contagiosa, con Sofía y Ricardo a su lado, era el final perfecto. Una familia unida, un legado eterno y la certeza de que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la justicia y el amor siempre prevalecerán, ofreciendo un nuevo amanecer para todos.